Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé cuándo verán esto, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero darles las gracias a Mariano Capone y a la gente de VR Day o el Día VR por la invitación a ser parte. Eh, es un placer para mí compartir con ustedes qué es lo que hacemos desde la universidad. No voy a hablar de sororidad XR. Voy a compartirles una presentación porque me parece que es más fácil para no aburrirles tanto, pues espero, y también para yo no irme por las ramas. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la universidad como espacio de experimentación y investigación en narrativas inmersivas? ¿Sí? La pregunta, o por lo menos la propuesta, es decir, qué y cómo investigamos, aprendemos y enseñamos sobre narrativas inmersivas, el rol de la investigación y la experimentación académica, compartirles rápidamente el rol de, digamos, nuestros objetivos, nuestros resultados y también los desafíos. Digo brevemente en términos de los objetivos, los resultados y los desafíos, porque voy a hacer, digamos, una pasada muy rápido. Cuando digo desde el ámbito universitario, obviamente me estoy refiriendo desde el Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación, LAIE, del programa de posgrados en periodismo documental de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Como les decía que el LAIE está en el ámbito del programa de posgrados en periodismo documental, me interesaba repasar qué es esto que proponemos con el curso de periodismo documental, y es articular dos campos profesionales y artísticos específicos como el cine y el periodismo, y lo que recuperamos en particular del periodismo es la tradición de la crónica latinoamericana o el periodismo narrativo, dependiendo en qué tradición nos querramos ubicar o cómo lo definamos, como sustento de la investigación, el desarrollo del guión y la realización de la obra documental. ¿Sí? Digamos, el objetivo es un posgrado con un perfil eminentemente profesional, es decir, práctico, y la idea es abrir las posibilidades para innovar y actualizar tanto el trabajo periodístico como la realización audiovisual tradicional en sus dimensiones creativas, estéticas y también comerciales. Entonces, en este ámbito es que nosotros vamos a investigar y a trabajar sobre narrativas inmersivas. Cuando decimos programa de posgrados en periodismo documental, me estoy refiriendo a el programa que nace en realidad como maestría, pero luego con el objetivo de abrir la oferta educativa hacia otros, de ampliar la oferta educativa según las trayectorias y los intereses de los candidatos, creamos estas otras dos titulaciones. ¿Sí? Como les decía, es un programa de formación, de capacitación y actualización profesional que se sustenta en la convergencia de estos dos campos profesionales y artísticos centrales. Van a ver que digamos, hay diferentes disciplinas o campos temáticos que se proponen en este cruce, y sobre el que me voy a detener tiene que ver con las nuevas narrativas documentales. El programa está desde el 2010, para que tengan una idea, y que cuando me comenzó este programa, esta unidad se llamaba Nuevos Formatos, perdón, se llamaba Nuevos Medios, después fue nuevos formatos, nuevos soportes, hasta en la última actualización, en virtud también de las investigaciones y los desarrollos realizados en el marco del LAIE, fue, bueno, esto tiene que llamarse nuevas narrativas documentales, y que después, digamos, allí podamos, digamos, ubicar o trabajar todo lo que tenga que ver con las nuevos lenguajes, soportes, formatos, etc. Entonces, me interesa esto porque la investigación y la exploración desde el laboratorio, de lo que tradicionalmente se entiende como investigación en el ámbito académico, retroalimenta, ¿sí?, el plan de estudios y el programa. Por eso tenemos, digamos, seminarios que llamamos Nuevas Narrativas Documentales 1, el 2, pero también uno que es la última modificación, que es el taller de experimentación narrativa. ¿Sí? Entonces, me interesaba esto para comprender también cómo es que, digamos, el LAIE dialoga con el programa de posgrados en periodismo documental. ¿Cuáles son los objetivos que tiene entonces nuestro LAIE? El LAIE busca desarrollar y potenciar líneas de investigación
de producción y experimentación en el campo audiovisual, ¿sí? Esto incluye proyectos que exploran temas como la narrativa audiovisual, las tensiones, esto desde que está el laboratorio, ¿no? Desde que comenzó a funcionar el laboratorio, las tensiones entre la ficción y la no ficción, los desafíos éticos, el impacto social del cine documental, y obviamente que recientemente, o más que recientemente, en realidad el desarrollo más, digamos, más extenso en los últimos años tiene que ver con los nuevos lenguajes audiovisuales y el cruce con las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, también el LAE se propone generar actividades de transferencia para la comunidad. Sabemos que esto quiere decir, nuestro objetivo no es simplemente formar en el aula a profesionales o investigar y que nuestros resultados tengan como destinatarios finales otros académicos, otros estudiantes o nuestros propios estudiantes, sino la comunidad, ¿sí? La sociedad en general. Esto es un aspecto central y que además de la UNTREF se alienta muchísimo. Y ¿cómo cumplimos esto? Diseñando proyectos vinculando tanto a docentes como a estudiantes del programa de posgrados, pero también con otras áreas de la UTREF y de otras instituciones u otros actores sociales, como van a ver ahora cuando les empiece a comentar un poquito. Algunas líneas de trabajo, no me quiero extender en esto porque el foco son las nuevas narrativas, pero para que se entiendan justamente como la propuesta es, bueno, cómo se investiga sobre esto en la universidad. Las líneas de trabajo del LAI tienen que ver con las publicaciones, con producciones audiovisuales. Esto se articula, como les decía, con otras áreas, por ejemplo, las publicaciones en articulación con EDUNTREF, que es la editorial de la universidad, las producciones audiovisuales con UNTREF Media, las actividades de extensión con otras instituciones académicas o de producción audiovisual o con la comunidad en general. La investigación recibe el apoyo, el financiamiento y además la supervisión, la auditoría por parte de la Secretaría de Investigación y Desarrollo del CID de la UNTREF, para que vean, por ejemplo, algunas publicaciones que han sido autores docentes de nuestro programa o investigadores también de la UNTREF. En la última publicación es sobre genocidio cine documental. Estas son algunas producciones audiovisuales de los estudiantes. Estas son tradicionales. La de Elisa Leone, por ejemplo, La muerte es cosa seria, es una producción transmedia, ¿sí? Pero no me quiero detener allí, sino en, por ejemplo, cómo es que surgió entonces, cómo se fue desarrollando poco a poco el germen de comenzar a investigar puntualmente narrativas inmersivas. Comenzamos dentro de las actividades de investigación que desarrolla nuestro laboratorio, y puntualmente las investigaciones se centraron en los nuevos formatos, en lenguajes, en narrativas inmersivas. Esta imagen que ven acá, esta soy yo, no tenía pelo largo, experimentando y probando con la producción Pellizcar para despertar de Jessica Duarte en el 2022, que fue, digamos, parte de su tesis de maestría en artes electrónicos justamente de la UNTREF, ¿no? Para que vean, bueno, no solamente en el LAIE tenemos investigadores o los equipos están conformados por estudiantes o docentes de nuestro programa, sino también de otros programas de la universidad que enriquecen obviamente el intercambio. Entonces, relacionado en particular con las narrativas inmersivas, como les decía, nosotros en LAIE propiciamos la integración y el intercambio entre docentes, estudiantes y otras áreas, y la incorporación, decía esto, de perfiles, por ejemplo, como el de Jessica, entre otras personas, que después yo les voy a comentar un poco brevemente el equipo, nos permite generar proyectos que integren diferentes perspectivas, enfoques, que estimulen la innovación y el trabajo colaborativo. Entonces, algunos objetivos y acciones que realizamos ya desde el 2016 tienen que ver con innovar, ¿no? Con la exploración de lenguajes innovadores, con tipos de narrativas audiovisuales. Comenzamos en particular con la realidad virtual y los videos en 360, formar investigadores dentro de las tecnologías inmersivas en y desde América Latina, difundir contenido documental y de no ficción inmersivo,
contribuir a la capacitación hacia la formación de creadores de contenido inmersivo en Argentina, a la formación además también de espectadores de audiencia y, claro, difundir, como les decía, en actividades de extensión este contenido. Entonces, como verán, nosotros comenzamos con actividades de extensión y transferencia, yo les comentaba desde el 2016. Puntualmente, estas actividades se hicieron en conjunto con lo que en ese momento era el Neo Media Lab de Untref Media. Así realizamos workshops y producción colectiva en 360 y realidad virtual, de la cual también participaron, digamos, además de que se hizo en el marco de festivales como el Festival de Cine, perdón, en el Festival de Cine de Mar del Plata, o del DOC Buenos Aires, o del Congreso Visible Evidence. Los workshops de capacitación y de formación que hicimos tanto en Mar del Plata como en el DOC Buenos Aires, la capacitación específicamente se hizo con Virtual 360, ¿no? con Gabriel Pomenariek, digamos. Ahí, digo, se puede ver cómo esto que yo les digo de articular con otras áreas, de abrir, digamos, se transparentó a su vez, o se concretó en estas alianzas, estas articulaciones con Virtual, además del Neo Media Lab, ¿no? En el DOC Buenos Aires en realidad se hicieron durante 2 años, además de una capacitación se hizo una muestra para difundir contenidos, ¿sí? Y pasados, digamos, estas primeras etapas, vimos la necesidad de generar proyectos de investigación en términos académicos más tradicionales, ¿no? Como para, lo que encontramos obviamente es que había mucha literatura me refiero a muchos papers, artículos académicos de lengua anglosajona, y entendimos que, bueno, era una instancia, un momento para generar nosotros nuestras propias producciones. A partir de ahí, entonces, comenzamos a diseñar diferentes proyectos de investigación desde el 2018 hasta la actualidad. Yo voy a simplemente leerles los nombres y en los nombres ustedes van a ver cómo se pone en evidencia, digamos, la transformación dentro del amplio campo de las narrativas o las tecnologías inmersivas, y a su vez cómo de alguna manera, si quieren, los mismos proyectos del laboratorio van iterando, ¿no? Van recuperando los resultados y van avanzando, van recuperando los resultados, planteando nuevos objetivos y generando generando nuevo conocimiento e información. Entonces, el primero era simplemente nuevas narrativas en periodismo documental en plataformas digitales. La idea era comprender la emergencia del fenómeno. Piensen que, digamos, si bien lo situamos en 2018, sabemos que el boom, está claro que es mucho anterior, digamos, pero el boom se da con la compra de Oculus por parte de Facebook, y es el momento entonces de mayor desarrollo y boom. Entonces la idea era elaborar un estado del arte, ¿no? Actualizar un estado del arte, realizar una primera exploración conceptual, ¿no? Del segmento de realidad virtual y de los mundos inmersivos. De hecho, en ese momento, piensen que los estudios en transmedia eran los que, digamos, nosotros recuperamos también como sustento teórico, si quieren, porque respecto a otras tradiciones del campo de las ciencias de la comunicación permitían, ¿no? Comprender, digamos, o eran una de las, digamos, nos permitían problematizar estas estrategias de involucramiento emocional de los usuarios, ¿no? Entonces entendimos cómo estas, digamos, la realidad virtual o específicamente los videos en 360 permitían llevar esta idea del involucramiento emocional a otro nivel, a nuevos terrenos. Luego, realizado este estado del arte y de comenzar, ¿no? Las definiciones de, digamos, de poder problematizar un poco más esto de, bueno, ¿qué es la realidad virtual? ¿Es lo mismo realidad virtual que video en 360, la realidad virtual, la realidad real, los conceptos de inmersión, de presencia y de interactividad, ¿no? Como empezar a establecer, digamos, estos conceptos, esas categorías, problematizarlas. En el segundo proyecto, que se llama Nuevas Narrativas Inmersivas Documentales en Argentina, modos de producción, distribución y consumo, lo que buscamos fue realizar un mapeo de justamente esto, de qué es lo que se producía en Argentina.
Entonces, lo que hicimos fue partir en realidad del catálogo inmersivo iberoamericano realizado en el 2018 por el Neo Media Lab, justamente de la UNTREF, junto con el INCA y Ventana Sur, del que participó una de nuestras investigadoras de ese momento y coordinadora del LAIE, Natalia Castro Gómez. Ella participó del relevamiento de ese catálogo que realizó en ese momento el Neo Media Lab, y también en realidad tomamos como consideración el catálogo anterior del 2017 que hizo INCA en la sección, en ese entonces la sección Trends, que también marcan esto, ¿no? Cómo fue el estado actual en realidad, el que estemos hablando de que en 2018-2017 se hicieron esos catálogos y hoy no, del estado del desarrollo actual. Y entonces, en este momento era identificar los principales productores locales de documentales y piezas periodísticas en realidad virtual y 360, y a partir del cual se seleccionaron casos de estudio. Entonces, en este caso, este proyecto lo que permitió fue identificar, ¿no? o puso en evidencia a las universidades como, digamos, espacios o cómo ocupaban un rol central en el desarrollo de las narrativas inmersivas, ¿no? Como ámbito, como espacio de generación de conocimiento. Entendimos que las universidades siguen el ritmo impulsados por las tecnologías de la información y la comunicación, y identificamos ahí un actor, un productor clave. Y nos servía obviamente a nosotros para poner en práctica, para recortar, siempre uno tiene que focalizar y recortar en los proyectos de investigación, y entonces a partir de acá conformamos casos de estudios, entre los que estaba obviamente las producciones de la Universidad Nacional del 3 de Febrero que realizó en un TREF TV, pero también producciones de la Universidad Nacional de San Martín, como por ejemplo Pisar Malvinas, también producciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde uno de nuestros investigadores, que es graduado de nuestra maestría, allí es docente, pero también producciones de la Universidad Nacional del Museo Social Argentino, y estos nos posibilitaron identificar, describir, digamos, estudiar el estado de desarrollo de las narrativas inmersivas en Argentina, como una muestra, ¿no? Casos de estudio, y a su vez también nos permitió registrar a quienes se convirtieron de alguna manera en referentes y pioneros en la conformación de este nuevo formato a nivel local. Y a su vez pudimos establecer definiciones y categorías operativas de las principales características de estos tipos de lenguaje. En este sentido, llegamos entonces a la instancia actual en la cual entendemos que se produce una consolidación, ¿no? Una relativa consolidación de un lenguaje y de prácticas producidas formalizadas. Antes de comentarles brevemente unos apuntes de investigación, el equipo, esto para que se dé una idea también si hablamos de cómo es investigar en las universidades, cómo se conforman estos equipos. Este es el equipo que tenemos en la actualidad. Como les decía, estamos desde el 2018, participaron varias personas, por ejemplo, en el 2018 estaba Nacho Di Mattía, quien en ese momento era director del Neo Media Lab, como les comenté también Natalia Castrogramo, otros estudiantes, otros profesores, por ejemplo, de hecho Jorge Gobi está acá como 2023 y 24, pero él estuvo entre el 2018 y el 2020. También abrimos, por ejemplo, a profesores invitadas como Laura del Árbol, que ella es de FADU y de UBA, y que además tiene una publicación con Matías Nielsen muy interesante sobre la producción de videos en 360, con Matías Nielsen, que es graduado de nuestra maestría. También contamos con el apoyo y la coordinación técnica de Martín Iglesias, y estos son estudiantes y graduados que algunos son de artes electrónicas y otros son de nuestro programa de posgrados. Realizamos igual también, seguimos realizando actividades de extensión e investigación, no porque, digamos, comenzáramos a diseñar y a investigar en proyectos más formales. Trabajamos simplemente digamos, con papers o con producción. Bueno, Jessica de hecho realiza producciones en eventos, en residencias artísticas, etcétera, sino también continuamos con las actividades de extensión y de transferencia. Por ejemplo, desde ya tuvimos que actualizar la temática y realizamos en el marco del FITBA en el 2023 un seminario sobre inteligencia artificial y cine real. Y este año también en el marco del feedback, como les decía, nosotros abrimos a otros espacios, vinculamos con otras áreas del campo también audiovisual. En el marco del feedback en el 2024 realizamos una actividad con Pepe Robano, que es un productor, un realizador chileno,
y realizamos esta actividad sobre realidades extensivas y narrativas inmersivas para los derechos humanos. Esto también como un ejemplo para que vean de las actividades que nosotros desarrollamos para difundir, ¿no?, lo producido, debatir, para formar, etc. Y algunos objetivos cumplidos, que no quiere decir que no los digamos, que sean objetivos que están cerrados y que no continúan vigentes, sino que algunos de los objetivos que cumplimos fueron difundir entonces contenido documental inmersivo y conocimiento sobre las narrativas inmersivas, formar investigadores dentro del campo de las tecnologías inmersivas en y desde Argentina y América Latina, y explorar, ¿no?, lenguajes innovadores, nuevas narrativas audiovisuales en realidad virtual y videos en 360. Algunos de los apuntes de los resultados, ¿no?, de no ficción tienen que ver con, sin duda, como yo les decía, comenzamos con el catálogo 2017 y 2018 analizando quiénes eran los principales productores, cómo producían, además de marco teórico y estado del arte. Recortamos casos de estudios, además de los que les decía de un 3TV o de producciones en 360 o de la tesis en artes electrónicas de Jessica Duarte, también mi propia tesis de maestría. Yo tengo una maestría en comunicación digital, y cultura, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sobre periodismo inmersivo. Entonces también, digamos, esto de investigar en la universidad cuando uno hace un posgrado y una maestría y una tesis retroalimenta al proyecto de investigación del que forma parte. Y claro, digamos, superada la fiebre de oro por la realidad virtual, las narrativas inmersivas de no ficción, encontramos que se distribuyen en diferentes formatos, como la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, no solo en plataformas y aplicaciones, sino también en espacios como festivales, museos, locaciones artísticas, educativas, a la vez que se conforma un campo de análisis y de producción en la región. A su vez encontramos obviamente estas ideas de la hibridación, de la experimentación, aunque por un lado decimos que hay consolidación, sabemos que todavía estamos en una etapa de experimentación, que son narrativas que están inscritas en la convergencia del cine, en las narrativas audiovisuales, los videojuegos, los medios interactivos, y que proponen formas de producción y distribución y consumos propios con estructuras narrativas, estéticas diferenciadas, y que asumen la espacialidad como una característica fundamental del nuevo medio. Por eso es que comenzamos a hablar de cierta gramática inmersiva y comenzamos a hablar de las narrativas espaciales, ¿sí? Sabemos que es evidente que el guión se transforma en una escritura espacial. Sí, claro que encontramos una cierta consolidación en prácticas y en la utilización de ciertos recursos estéticos, visuales, sonoros, ¿no?, que, insisto, asumen la espacialidad como una característica fundamental del medio. En los últimos 10 años podríamos decir que las propuestas inmersivas de no ficción entonces se despliegan en diferentes géneros, formatos, hibridando y convergiendo en diferentes propuestas, ¿sí? Por eso hablamos de esta experimentación, de esta hibridación, de este cruce del cine, el audiovisual, de los videojuegos, de las artes, y sin duda impulsado por las tecnologías o estamos hablando cuando hablamos de esto de las tecnologías de la información y la comunicación, sin olvidar, lo que nosotros encontramos obviamente es la presencia de las Big Tech o de las grandes compañías tecnológicas, ¿sí? Acá entra Facebook no solamente comprando Oculus, sino las Apple, bueno, Microsoft, las HoloLens, ¿no? Todos los desarrollos, todos los diseños, todos los impulsos, y los desarrollos y los impulsos no me refiero solamente en términos tecnológicos, sino también en términos de marketing para la difusión y el impulso de este tipo de tecnologías y narrativas. Los desafíos tienen que ver con, sin duda, o los problemas, y en este sentido desafíos y retos, con la obsolencia tecnológica, ¿sí?, marcado por el incesante, imperativo de la innovación. Es obviamente un objeto de estudio que está en permanente transformación, en línea con las constantes novedades en los dispositivos tecnológicos,
El desafío sigue siendo la capacitación en la formación profesional, la de audiencia, el mercado, la financiación, y que sabemos que están obviamente vinculados, ¿no? Hay una falta de un modelo de negocio que está vinculado con todavía el pendiente de la conformación de la audiencia. Y acá, entonces, en este sentido, aparece, me salteo esta, nuestro próximo proyecto de investigación que tiene que ver con el análisis de audiencias. Si nos interesa a nosotros estudiar y producir también narrativas inmersivas, indagando las experiencias de consumo de las audiencias en el contexto argentino, y es esta idea, ¿no? Son nuevos medios, nuevos relatos, hay nuevas audiencias. Este es el proyecto que esperamos poder encarar el año próximo. Y me estaba salteando, decía, esta anterior, porque tiene que ver, digamos, la convocatoria que hicimos, que ya cerró, artículos para la publicación que llamamos Horizontes Inmersivos Latinoamericanos, que editamos en conjunto con es una iniciativa conjunta con el XR Story Lab, es decir, el Centro de Narrativas Inmersivas de la Universidad Nacional de Rosario, que dirige Anaí Lobato, con quien trabajamos ya juntas dictando un seminario, quien me invitó a dictar un seminario en la Universidad Nacional de Rosario, y escribimos algunos artículos juntas, porque bueno, también esto es investigar, enseñar y producir desde la universidad, y más aún desde universidades nacionales y públicas como la de Rosario y la Universidad Nacional del 3 de Febrero, es colaborar, es hacer sinergia con otros investigadores, profesores y docentes de diferentes universidades. Y esta edición está dedicada a la exploración, el estudio y el análisis de obras inmersivas y de experiencias XR latinoamericanas, no solamente en la no ficción, sino ampliamos en el campo general de la comunicación, de la educación, de los medios, del cine, no solamente del periodismo. De hecho, Anaí Lobato es una de las investigadoras invitadas para también el proyecto, el próximo que les comentaba. Para finalizar, les dejo nuestros contactos. Esto fue una explicación muy breve en relación a justamente a cómo investigamos, aprendemos y enseñamos sobre narrativas inmersivas desde la universidad, o sea, la universidad como espacio de investigación y experimentación. Insisto, es algo muy, muy breve, que espero les haya realizado productivo, pero la idea es continuarlo a quienes les interesen con todo gusto desde nuestros contactos. Hasta luego.